Hey, ¿qué tal compañeros? Y bienvenidos a un nuevo video de Night Online. Acaba de salir un nuevo video en la página oficial de Night Online coreano. Bueno, este es el canal oficial, donde nos muestran un nuevo mapa de Moradón, de el Morat y el Karus Castle. Ya hemos visto que ya ha salido una nueva actualización del mapa de CZ, que ya lo hemos visto, ya está en el canal, así que puedes ir a verlo porque lo hemos analizado, pero aún no aparece en USCO. Esperamos que pronto lo saquen, y eso que ya ha aparecido en la página oficial de USCO. Entonces no sé qué ocurre, de repente este miércoles lo pongan, de repente aquí a un mes, o quizás están esperando tener todos los mapas nuevos para poder por fin poner el parche de estos mapas. Sería espectacular porque de alguna manera mejora las gráficas. Sí, es cierto, es el mismo motor gráfico, pero de alguna manera le han puesto más trabajo y las texturas y los gráficos se ven mucho mejor y está muy genial. Así que es un plus para poder disfrutar mucho mejor el juego. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver de manera rápida todo el video y luego vamos a analizar parte por partecita. Así que les dejo el videito mientras vamos viendo una que otra cosita. Aquí podemos ver el Morat Castle. No, este es Moradón. Y de alguna manera la textura del piso y los pastitos y una que otra cosita se ve mucho mejor. Incluso la iluminación. Esta es la parte de afuera por donde haces un quest. Creo que es al frente de Moradón. Y pueden ver que ya, miren, en la textura de la maderita, los arbolitos, se ve distinto. No se ve tan simplón como se ve ahora. Incluso ya hemos visto que el efecto del agua en el mapa de CZ cambió, pero aquí también en Moradón lo han cambiado. Entonces se ve espectacular. Aparte se ve reflejo, se ve muy genial. Y creo que es un plus adicional que hace tiempo debía pasar en el juego. Este es el mapa de Karus de Luferson. En la parte donde hay un quest consecutivo que se hace por ahí. Pueden ver los barquitos y los NPC. Se ve mucho más amplio. Incluso los cerros y todo eso se ve muy genial. Este creo que es la parte de Dodacam o de Roundcam por donde pescas. Porque justo va a aparecer un pescadito por ahí. No sé si lo van a lograr ver. Esta es la parte, claro, de Dodacam, pero en el lado humano. El Morat Castle. Pueden ver el efecto de agua, el puentecito. Este es Dodacam y ahí van a ver el pescadito. Excelente. Yo he visto ese video y de alguna manera sí se ve genial. Igual este es Morat Castle. Y esta es la parte de, creo que por donde Ashkin, por ahí. Y se ve genial. Vamos a verlo de nuevo por aquí. Y vamos a ir analizando parte por parte. Ya, aquí se ve genial por el tema del piso. Ya se ve otras texturas, incluso se ve un poco más amplio. No sé si se dan cuenta de eso. Pero de alguna manera no se nota tanto el cambio. Parece que los árboles, la textura de los árboles, han puesto árboles mucho más grandes. Incluso los árboles que teníamos siempre han cambiado. Ya hemos visto estos cambios en CZ y ya están diferentes. Los NPC se ven mucho más iluminados. Bueno, al menos esa es mi percepción. Incluso han cambiado la figurita de aquí arriba. No sé si pueden notarlo. Aquí aparece un tipo de una poción. Aquí está Aset. Y el fondo parece igual. Pero igual, ya ha cambiado la textura del agua. No sé si lo pueden notar aquí. Se ve como que medio espumoso y todo eso. Luego igual, las texturas de este arbolito. Esto sí igual. Mira este arbolito de aquí. Igual, los monstruos se ven más iluminados. No sé si es mi percepción o de repente le han subido el brillo. Pero igual, el efecto del agua se ve espectacular. Incluso el tema de las maderas y todas esas cosillas. El movimiento, por ejemplo, las luces que se ven así. Creo que ya se ven así en la actualidad. Pero sería interesante pues ver ese cambio, ¿no? Igual, este es, si no estoy seguro, Moradón. Por la parte de... No estoy seguro de esta parte, me parece Moradón. No sabría decir dónde es esta parte. No sabría decirte. Pero aquí dice Moradón, el Morat y Karus Castle. Este sí me acuerdo, porque aquí yo he hecho un quest que básicamente son de como unos consecutivos. Yo ya los traje al canal incluso. Creo que lo hicimos en un directo. Pero al final no hice video de eso, sino un directo. No,
Un video muy largo, casi de 2 horas. Y listo, este es el mapa, el agüita que ha cambiado. Esto me parece genial, que son los cerros, porque siempre vemos los típicos cerros, pero... o una pared, pero esto se ve como que más imponente, se ve mucho mejor. Incluso los pescaditos han cambiado la figurita, como que le han agregado esos detallitos así sencillos, pero le dan otra perspectiva, se ve muy interesante. Incluso el agua, miren. Lo que sería genial es que modificaran el cielo, eso sería bellísimo, porque de alguna manera el cielo de Night Online es bellísimo. Igual el agüita, los árboles. Esto, o sea, las texturas son las mismas, solo que le han agregado unos detallitos. Porque el árbol es así simplón, pero de alguna manera han puesto estas cositas muy chulas. Incluso el pescadito, eso le da otra vidilla aquí al cono. El fueguito, no sé si han podido ver el fueguito de aquí. Y listo, también esta parte de aquí, porque nosotros tenemos las vallas normales que son bien separadas, pero esto ya son troncos y se ve genial. Ojalá, o quizás todavía falta modificar Eslan, porque ahorita que se me vino a la mente, de repente falta modificar Eslan y de repente ahí le hacen el parche, espero. O quizás nunca lleguemos a ver estos mapas, porque es de Night Online coreano. Incluso en Night Online coreano hay una opción. Por ejemplo, aquí tienes la vida, el HP, el maná, y abajo aparece una barra que mientras más tiempo estés conectado en el juego, te va a dar más experiencia y NPs. Entonces eso es genial, pero ahorita no existe ni en Steam ni en Nusco, solamente en Night Online coreano. Han agregado algunas cosas como el efecto de los personajes que tienen símbolo de NPs, pero de ahí nada más. No han traído otras cosas y hasta ahorita no lo encontramos. Entonces, compañeros, básicamente este ha sido el video de Night Online, los nuevos mapas. Ya hemos visto el de CZ también, y creo que pues le va a dar, no sé, un gustito extra al juego. Y esto va a venir genial porque hay muchas personas que quieren regresar a Night Online, quieren regresar y están volviendo. Sería interesante que también modificaran el tema de las armaduras, pero vamos a conformarnos con esto. De repente, si pedimos más, no lo pongan. Pero ya el mapa, después de tantos años que cambie, pues es algo genial y espectacular. Es emocionante. Incluso yo me iría aquí a ver todo el mapa, a pasearme de nuevo, a ver qué cosas hay. De repente han agregado alguna que otra cosa curiosa, que sería espectacular. Ver las casitas, o incluso esto ayuda mucho para el tema de las miniaturas. Para las personas que van a crear contenido, ya he compartido un video donde te muestro todas las herramientas que utilizo para crear videos. Y ahí pues lo puedes utilizar. Y sería genial para nuevas miniaturas, para nuevos videos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hay personas que se dedican a hacer historias o contar cuentos a través de estos juegos. Sería espectacular con esta actualización de las gráficas, entre comillas gráficas, sino básicamente son aspectos del juego. Pero bueno, ahí está, compañero, lo han visto, ya hemos visto también CZ, y de alguna manera pues es algo espectacular. Así que, compañeros, ahí lo dejo. Espero, ojalá que pongan este parche pronto para poder disfrutar al máximo de este mapa. Así que a seguir esperando. Así que muchas gracias y nos vemos en otro video. Adiós.